Que Dios le bendiga, hermanos, hermanas, les saludo en el amor de Cristo. Y a esta hora estamos dando inicio a este estudio bíblico con la ayuda del Señor. Vamos a orar primero, Señor Jesús. Te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por darnos salud y vida y esta posibilidad de poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos para entenderla mejor y acercarnos más cada día a tu voluntad. Amén. Bien, continuamos con Segunda de Timoteo, capítulo 3 ahora, ¿ya? Nos falta poquito para terminar Timoteo ya. Capítulo 3 entonces dice, característica de los hombres en los postreros días. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Ay, implacables, calumniadores, que intemperantes, ya, crueles, tú aborrecedores, te veas ahí, traidores, tú te impetuosos, veas por los dos. deformados, amadores de los deleites No, pues, de Dios, vamos, que tendrán apariencia estar de el de tu verdad, vida. pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Estos Bórrale el palo. se meten en las cosas Limpia el video. a Dile causas no. de mujeres. Oye, Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también a los de aquellos. Amén. Estamos leyendo segunda de Timoteo. Ya leímos el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ¿ya? Entonces, se refiere, ¿cierto? Esta porción de la palabra que leímos se refiere a la apostasía, ¿ya? Características, dice la Biblia, de los hombres en los postreros días, y se refiere a la apostasía. Esto lo está hablando Pablo en esta carta que le manda a Timoteo, a partir del año 66 después de Cristo, y habla precisamente de la apostasía, ¿cierto? Por eso le dice, esto también sepas que en los postreros días, es decir, se refiere a los días en los cuales vivimos ahora, vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? Eh, Se refiere, ¿cierto?, al tiempo que viene antes del arrebatamiento de la iglesia, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y irreverentes, sin afecto desleales, ¿cierto? Y aquí da varias características de las personas como van a ser en esa época, ¿cierto? En el versículo 2, el 3 y el 4, ¿ya? Ahora, eh, se refiere a las personas, ¿cierto?, que diciéndose ser cristianos, desobedecen las enseñanzas que Cristo dejó para su iglesia, ¿verdad? A eso se refiere principalmente. Aparentan tener la piedad, ¿cierto? Eso se refiere a esas personas que ostentan ser cristianos, pero sin serlo, ¿cierto? Ostentan ser estudiosos de la Biblia, ostentan ir todos los domingos a la iglesia, pero no tienen una comunión y una relación personal con el Señor. Pero habiendo negado la eficacia de ella, ¿cierto? Y a estos evita, le dice Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, o le dice a la iglesia a través de Timoteo, que evitemos a todos estos pseudo cristianos que son solamente de apariencia, pero que en realidad son lobos vestidos de oveja que buscan engañar y torcer el evangelio de salvación, ¿cierto? Son personas con conocimiento, que leen la Biblia, que la conocen. Acuérdese usted que Satanás, el diablo, también conoce la Biblia, la conoce mejor que usted y yo, y incluso trató de tentar a nuestro Señor, ¿cierto?, cuando estuvo en el desierto. Pero fíjese usted que cuando nosotros tenemos el conocimiento y tenemos ese discernimiento y esa relación personal con Dios, Dios nos da la sabiduría para poder entender cuando las cosas provienen de Él y cuando no. Después dice, porque de estos son los que se entran por las casas, ¿cierto? Se refieren a los falsos maestros, y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, llevadas de diversas pasiones, ¿cierto? Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al cabal conocimiento de la verdad, ¿cierto? Esa es una realidad actual, ¿cierto? Muchos
hermanos que, como no tienen esa comunión, nunca alcanzan el discernimiento. Pueden leer la Biblia muchas veces, pero no alcanzan a entenderla porque tratan de discernirla de manera humana, y la Biblia hay que discernirla en términos espirituales, ¿cierto? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres eran dos magos, ¿cierto?, que le cooperaban al faraón en la época de Moisés. Por eso dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también, así también estos resisten a la verdad, ¿cierto? Todos aquellos falsos profetas, falsos cristianos, que en estos tiempos incluso levantan iglesia, eh, están resistiéndose a la verdad de Cristo, ¿cierto? Una verdad tan sencilla de parte de Dios como es, ¿cierto?, el aceptar a Cristo como nuestro Señor y comenzar a seguirlo. Nada más que eso, lo demás es puro adorno del diablo para que a nosotros se nos haga difícil seguir a Cristo, pero la verdad es que si uno se dispone lo puede lograr. Hombres de mente corrompida, reprobados acerca de la fe, ¿cierto? Pero no prevalecerán, dice la palabra, ¿cierto? En 9. Porque su insensatez será manifiesta a todos. O sea, finalmente, el error o la maldad que puedan tener todas estas personas por torcer el Evangelio va a quedar de manifiesto, ¿cierto?, el día del Señor. Seguimos avanzando en este capítulo 3. Del versículo 10 vamos a leer hasta el versículo 17. Del 10 hasta el 17. Dice así: Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, la longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y tú persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Aquí Pablo le dice que, digamos, le aclara a Timoteo que de alguna manera él ha conocido, ¿cierto?, su doctrina, eh, pero a diferencia de otros hermanos, él la ha entendido a cabalidad, ¿cierto? Por eso que lo eligió de alguna manera como su sucesor, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Instrucción, intento, fe, perseverancia, amor, paciencia, y le da varias características que tenía Timoteo, ¿cierto? Persecución, aflicciones, que también le sufrió Timoteo, cuáles me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, ¿cierto? Cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, ¿cierto? El Señor siempre libra a todas aquellas personas, ¿cierto?, que están trabajando en su obra hasta que los propósitos, los planes de Dios se concluyan por completo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿cierto? Y dice el 13: pero los malos hombres y los seductores irán de mal en peor, ¿cierto? O sea, nunca va a terminar bien la empresa, ¿cierto? O el objetivo que tenga un hombre que está actuando de mala fe, aun cuando ponga las escrituras por delante, ¿cierto? Aunque utilice las escrituras para engañar, finalmente va a salir a la luz, engañando y siendo engañado. Y después habla de la escritura en el 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿cierto?, sabiendo de quién has aprendido. Por supuesto que Pablo había aprendido, o sea, perdón, Timoteo había aprendido de Pablo, ¿cierto? Y Pablo obviamente había aprendido directamente de nuestro Señor. Y que desde la niñez, dice el 15, ha sabido las sagradas escrituras, ¿cierto? Recordemos que Loida y Eunice instruyeron, ¿cierto?, a Timoteo desde pequeñito en su hogar. Por eso que Pablo le dice que desde pequeño que él conoce las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿cierto? La palabra de Dios nos da sabiduría para alcanzar la salvación. Toda la escritura es inspirada divinamente, ¿cierto? O es inspirada en Dios. Y aquí con esto usted le puede lavar la boca a todos los que dicen que la Biblia no es palabra de Dios, pero como si está clarito que las cartas a la iglesia las escribió Pablo, y que el Pentateuco lo escribió Moisés, ¿cierto? Y que
y que, ¿lo es cierto?, los salmos los escribió el rey David, ¿cierto? Y claro, por supuesto, estamos hablando de muchos autores humanos que escribieron los 66 libros del canon bíblico, pero resulta que cada uno de ellos fue inspirado por Dios, ¿cierto? Esa es la convicción. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios. Es escritura de hombre, pero inspirado por el Señor. Así que, y aquí lo dice la escritura, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es inspirada divinamente. Lo único que Dios escribió de su puño y letra, ¿sabe lo que es? Le voy a dejar la tarea para la casa. Si no lo encuentra, se la doy por WhatsApp. Pero busque usted cuál es la única parte de la escritura que Dios escribió con su propia mano y que no fue inspirada. Él la escribió. Le dejo la tarea para la casa. Bien, entonces para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Y el 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios siempre nos va a instruir y nos va a hacer, ¿cierto?, ser mejores cada día. ¿Amén? Bien, vamos a quedar hasta acá. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar el capítulo 4 del libro de Timoteo, ¿cierto?, que dice, predica la palabra. Amén. Voy a terminar la grabación y le voy a pedir